Estás escuchando el podcast de los sistemas de gestión. El podcast de los sistemas de gestión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser su anfitrión para este nuevo podcast para poder platicar de temas que sabemos que son interesantes para ustedes. Ya directamente se encuentran los expertos en la mesa de los auditados para poder directamente hablar en referencia a temas de certificación. Los invitamos a que también puedan consultar todas nuestras redes sociales y todos nuestros contenidos que tenemos para que puedan obviamente estar siempre empapados en referencia a temas de certificación y de auditorías. Entonces, ¿les parece bien que entremos en contexto? Vamos para allá. Por lo general, después de tener un evento de auditoría, ya sea interna o externa, principalmente cuando es de certificación, es muy común que en la mayoría de los casos que las organizaciones tengan que dar seguimiento a las no conformidades detectadas, si es que se presentan, obviamente, y que como tal se tenga la necesidad de tomar acciones correctivas. Pero, ¿qué pasaría si una organización en cuestión no cerrara sus no conformidades? ¿Cuáles serían las consecuencias directas que tienen para su sistema de gestión o incluso para su certificación? Y es muy común que este proceso de que no haya cierre de no conformidades se presente normalmente en las organizaciones. Para tratar de dar respuesta a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo compartir consejos y experiencias de los expertos, traemos hacia ustedes el tema ¿qué pasa si no cierro mis no conformidades? Y es un placer tener ya aquí a dos personas que sabemos que saben mucho al respecto y que precisamente vienen a compartir esos consejos, experiencias para que ustedes que nos están escuchando pues obviamente puedan tener y vivir precisamente y conocer más al respecto sobre esta parte. Entonces directamente se encuentra conmigo Alexander Gaitán, que es staff de Sistemas Integrados. Muchas gracias, Alexander, por estar aquí. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar con ustedes justamente el día de hoy. La verdad es que esto es un momento que me emociona mucho y por supuesto es un tema muy interesante y muy importante para todos los sistemas. Entonces, ahora sí que estoy muy agradecido con ustedes y bueno, pues vamos a presentar la información. No, pues muchas gracias también por el tiempo y sabemos que obviamente estamos en buenas manos. Ahorita te presentaremos un poquito mejor, pero vamos a darle espacio a nuestro otro invitado, Luis Jorge Romero, gerente técnico comercial y auditor multistándar. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Eduardo, gracias. Gusto en saludarte y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Ahora sí, pues bueno, es un tema que obviamente, como bien lo dijo Alexander, un tema importante. ¿Qué pasa si no cierro mis no conformidades? Pero pues para que los puedan conocer directamente el público en general, Alexander, ¿nos puedes dar un poquito del contexto de cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué haces como staff de sistemas integrados? ¿Cuáles son los estándares que tú manejas y el tiempo que tienes de experiencia? Bueno, justamente ya tengo un año de ser revisor técnico y pues mi responsabilidad principalmente es revisar justamente toda la información documental que se recopila de las auditorías y verificar que la información que está ahí sea adecuada para las certificaciones. En el caso de que haya algún hallazgo o algo, nosotros también les damos seguimiento. De hecho, también justamente lo que son las no conformidades, nosotros nos encargamos de que los organismos pues ahora sí que pues puedan atenderlas justamente de forma adecuada o que se dé seguimiento a estos hallazgos. Ok, perfecto. Y sobre todo, ¿cuáles son los estándares que manejas para que el público obviamente también pueda conocer en referencia a cuál es tu experiencia? Bueno, en este caso principalmente nos enfocamos mucho en lo que es la ISO 9001, 45001 y la 14001, pero también manejamos algunos otros esquemas, ya sea como por ejemplo 37001 o 22001 también. Ok, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Alex, obviamente por poderte presentar. Y Luis Jorge, gerente técnico comercial y auditor multistándar, ¿nos puedes dar un poquito de tu contexto en función de tu experiencia, años y los estándares que manejas? Sí, claro que sí, Eduardo. Pues técnicamente más de 18 años ya haciendo auditorías en diferentes estándares. Mencionaba Alexander 9000, pues me considero como especialista en 9000, pero también tengo otros estándares que también apoyo en auditorías como ISO 14000, ISO 45000, ISO 21000, ISO 37000 y la nueva norma que emitió la FCC 24000, FCC 24000. Ok. Estoy como gerente comercial, es decir, veo el tema de comercial y también la administración de clientes, de cartera, entonces es un tema muy interesante que podemos hablar. Y de alguna manera mis roles también son como auditor y como capacitador. Ok, muy bien, pues perfecto. Entonces ya ustedes ya los escucharon, ya los conocen un poco más al respecto y sabemos que estamos en buenas manos para poder tocar este tema que puede ser crucial. De hecho, ya es una serie de podcasts que estuvimos presentando. Ya vimos que es una no conformidad, cómo se atiende, que es una acción correctiva, pero ahora vamos a ver las consecuencias en referencia a cuando no se cierran las no conformidades y sobre todo qué repercusión
puede pasarle a la organización como sistema de gestión y también si es que tienen un certificado como tal. Entonces, ¿les parece bien que entremos ya directamente con el tema? Vamos al tema. De Pues acuerdo. vamos para allá. Te invitamos a que seas parte de la mesa de los auditados en el siguiente podcast con el tema Claves para gestionar tus auditorías internas. Mándanos tus comentarios o preguntas directamente desde nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, ahora X, Instagram o LinkedIn. Que nos cuenten los expertos. Bueno, la pregunta, pues vamos a empezar fuerte. ¿Es común que las organizaciones no cierren sus no conformidades? A ver, Luis, tú desde el punto de vista de auditor, cuando vas a auditorías, ¿qué es lo que ves? ¿Qué pasa? Sí se tiene una cierta dificultad. No es tan común que no la cierren porque hay una repercusión en no hacerlo. Esa repercusión obviamente marca requisitos como organismo certificador a nuestros clientes. Pero internamente sí las organizaciones de pronto batallan por el tema de cerrar una no conformidad, ya sea por una fuente de auditoría externa o inclusive de una parte interesada de ellos. Entonces, hay de todo, Eduardo, hay de todo. Pero en nuestros comités técnicos, que ahorita le voy a ceder la palabra a Alexander, realmente tenemos reglas a cumplir. Entonces, eso nos obliga a los clientes a que tengan tiempos límites para los cierres. Pero sí encontramos algunas dificultades en el tema de darle seguimiento, atención o lo que viene siendo el cierre formal de actividades en las empresas para hacer sus cierres de no conformidades, ya sea tanto internas como de proveedores o clientes, partes interesadas o inclusive los legales y las de auditoría de certificación, que en este caso son los de Global Standards. Sí, porque tú hablas algo muy importante. No solamente una no conformidad nos la vamos a enfocar a una auditoría. Es decir, puede haber una no conformidad por una auditoría interna, una parte legal, una reclamación, incluso una petición por parte de una parte interesada. Entonces, ahí las organizaciones pues obviamente tienen que establecer esos lineamientos para el cierre, no solamente de las no conformidades que se puedan presentar en una auditoría del tipo que nosotros hacemos de certificación. Es correcto. Tú lo mencionabas, la metodología que debe de usar la compañía es la que tiene establecida para la contestación, o si hay un requisito especial por gobierno, una parte interesada utilizará cierta metodología. Pero la típica es aquella que implementan bajo un sistema, llámese de medio ambiente, seguridad, antisoborno o igual el de calidad. Entonces, esas metodologías tienen que usarlas. Y cuando nosotros llegamos como auditores con un rol de auditores, vemos ciertas situaciones de que contestaron a partes interesadas o dejaron de contestar. Entonces es donde ahí vienen las consecuencias de no cerrar una no conformidad en tiempo. Ok. Y ahora, desde tu punto de vista de la parte administrativa que tiene que ver cuando pues ya se ejecuta una auditoría y que vas a revisar toda la información del mismo proceso, incluso pues obviamente la que genera el auditor, ¿es común que las organizaciones no hagan cierre a sus no conformidades? No, en este caso no es algo muy común. De hecho, es parte de nuestra responsabilidad asegurar que estos hallazgos tengan justamente su seguimiento. Nosotros pues contamos justamente con algunos criterios, justamente además de un tiempo para que ahora sí que los sistemas le den atención a sus hallazgos, y en el caso de que estamos percibiendo de que no se le está dando seguimiento, no se le está dando atención o la información hace falta algo, nosotros nos encargamos de contactar al cliente pues justamente y comentarle justamente pues cuál es la situación, contactar al organismo y ver pues cuál es la problemática de, a lo mejor es falta de seguimiento, falta de un recordatorio, a lo mejor también es justamente un poquito de confusión a la hora de usar la plataforma, porque bueno, las no conformidades son atendidas en la plataforma. Entonces justamente contactamos al cliente, pero bueno, repitiendo la pregunta, en el caso de que no se cierren, pues justamente pues sí hay unas medidas que se toman, ya sea una suspensión, la repetición de una auditoría o bueno, medidas que tomaría ya ahora sí que el comité. Ok, pero lo que tratamos y sobre todo parte de lo que obviamente comprendo de lo que haces tú es que no pase eso, ¿no? Es decir, correcto, que la organización al final a través de un recordatorio pues las puede ir atendiendo las no conformidades y que no llegue a los tiempos límite. Es correcto, justamente los contactamos ya sea por correo, por llamada o a veces inclusive ellos también llegan con nosotros. Y eso es importante porque tú ya hablabas que puede haber una repercusión, pero también en el proceso de auditoría puede haber repercusiones. Incluso voy a regresar un poquito a la parte de lo que vemos con nosotros como auditores, Luis, de que si se cierran o no se cierran las no conformidades, como tú lo hablabas en un inicio, pues puede haber complicaciones incluso para el cierre que no sean no conformidades que van a la certificación. Sí. Por ejemplo, muchas veces cuando los clientes hacen selección y evaluación de proveedores, se quedan muchas veces tareas para los proveedores
que luego no le dan seguimiento. Es decir, y al final ahí es una no conformidad que tiene el sistema, que también tiene que obviamente voltear a verla para que pues esa situación que le falló al proveedor, que tuvo un impacto sobre el sistema, pues no vaya a haber una repetitividad. Entonces, pues no solamente es a los tiempos que marcamos en una certificación, también tienen que voltear hacia otras partes interesadas, ¿no? Sí, de hecho el termómetro posiblemente que pudiéramos observar es de carácter de urgencia es cuando hay una penalidad, ¿no? Una pérdida de negocio, un condicionamiento, ya sea por el gobierno, por la entidad, por un cliente. Entonces, los clientes le dan seguimiento en base a esa urgencia por el tema de penalidad para evitarla. No debería de ser muy recurrente que Global Standards no esté cerrando no conformidades con los clientes, porque si no hay una repercusión. La repercusión, como lo dijo Alexander, es la suspensión y posteriormente quizás a una cancelación de certificado por incumplimientos. Entonces, básicamente el trabajo del cierre de no conformidades es parte de la estrategia de la organización para armar su equipo multidisciplinario para determinar las causas que lo originaron, obviamente, y después hacer un plan de acciones que van a implementar. Porque una cosa es que nosotros como organismo certificador demos un cierre administrativo. Hay diferentes no conformidades. Ahorita me estoy refiriendo a las que no se cierran en las instalaciones de los clientes, en las plantas, sino se cierran de manera virtual en una plataforma que se pone a disposición a través de Internet. Entonces, es un cierre administrativo, pero el trabajo previo es de la organización y el trabajo en conjunto con lo que viene siendo el equipo multidisciplinario para definir planes de acción. Una vez que hacen esas actividades, posiblemente no estén terminadas cuando el cierre de nosotros tiene que darse, pero ya hubo un plan de trabajo, una planificación y quizás hubo avances significativos de implementación de actividades. Quizá no de todas. Digamos que una empresa determina 10 actividades, pero tiene un límite de tiempo para que Global Standard le permita cerrar la no conformidad de manera administrativa. Pero el cliente presenta un plan de trabajo, un análisis de causa, o sea, bien sustentado, pero nos entrega 3 evidencias nada más de implementación de esas 10. Sí, porque los tiempos todavía están corriendo para poder hacer. Porque inclusive algunas no conformidades involucran infraestructura, presupuestación para la infraestructura, equipamiento. Entonces, no se pueden cerrar, digamos, en los términos de plazo que da el organismo certificador porque algunas requieren más inversión, más plazo o más elementos de implementación. Entonces, con esa información parcial, pues el comité técnico, el auditor, valida que realmente hicieron su análisis de causa, que se reunieron, que hay un equipo multidisciplinario y que hay una certidumbre de un equipo de trabajo que le va a dar seguimiento con responsables y fechas a su plan de actividades de 10 partes, digamos, de 10 fechas etapas. Compromiso. En ese momento, pues nosotros podemos dar por cerrada administrativamente la no conformidad, más no que fue eficaz. Eso todavía no entra ahí. Y eso ya se va a ver en la próxima auditoría. Es correcto. Y como bien lo dice Luis, es una tarea que tiene que seguir haciendo la organización en el periodo de tiempo que ellos marcan en su acción correctiva. Correcto. Y entonces aquí, como para resumen y obviamente en función de lo que nos dice Luis y también lo que nos comparte Alexander, la auditoría no termina cuando obviamente se dan el cierre de las no conformidades. Bueno, mejor dicho, se ponen las no conformidades o se da la junta de cierre. Claro que no. Si hay actividades que hacer como una no conformidad, la organización tiene que obviamente atenderlas. Sí. Y eso es lo que pues obviamente buscamos como auditores y como parte del comité. Así es. Comité va a decir, bueno, se completó hasta aquí, el auditor está validando que van hacia el camino correcto, que se están erradicando los problemas que lo originaron, pero no ha terminado. Entonces, el comité dice, acepto la recomendación del auditor con el cierre parcial, pero se dejan notas de seguimiento para sus próximas auditorías. El auditor revisará, es uno de los compromisos y protocolos de la siguiente visita, revisar la eficacia del seguimiento a los planes de acción de las acciones correctivas. ¿Cuáles? Las que fueron identificadas en la auditoría previa. Entonces, hasta ese momento es cuando el auditor pudiera decir, el ciclo del cierre ya se cumple hasta la siguiente auditoría. Puede ser una visita a los 12 meses, puede ser una visita a los 6 meses cuando el auditor dice, es mucho 6 meses para mostrar evidencia, puede recortarla a los 6 meses o puede ser una auditoría o visita especial para hacer esa validación. Es correcto. ¿Sí? Ok, entonces esto también para quien nos escucha y sobre todo para la audiencia, pues es muy importante que pues ustedes le den seguimiento a sus no conformidades porque aquí no me dejarán mentir. Como auditores, nosotros tenemos que revisar e incluso nos lo marcan las normas.
Correcto. el seguimiento a las no conformidades. Y como parte administrativa, revisas que el auditor haya hecho eso, ¿no? Incluso Justamente, le pides parte que la del información- reporte. Que la información para el cierre de la no conformidad sea adecuada y al final, justamente esto es para el sistema, los sistemas justamente que puedan lograr sus objetivos. Recordemos que las no conformidades justamente son incumplimientos o hallazgos que pueden afectar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, como comentaba Luis, justamente, si una no conformidad no está bien cerrada, pues se va a presentar justamente en la siguiente auditoría. En la siguiente auditoría. Y eso es importante que también ustedes lo conozcan y sobre todo que entiendan obviamente desde el punto de vista como que hacemos como parte de auditores, Ujú. aunque la no conformidad incluso haya sido cerrada hace 8 meses, 10 Correcto. meses, tenemos que revisar que fue eficaz, que era Ujú. la palabra que hablaba directamente Luis. Ujú. Entonces, como auditores también revisamos que no se haya vuelto a presentar, que no hayan tenido incidencias en referencia a eso y que aquellas no conformidades, lo que decía Luis también es que nada más hizo el cierre, pero que hubo actividades que todavía continuaron, que ya no las vio el auditor, Ujú. pues también es parte del proceso de auditoría que nosotros tenemos que revisar y sobre todo por lo que tú mencionaste muy bien, la eficacia y el cumplimiento hacia objetivos del sistema de gestión. Hay elementos que no nos permiten estar todo el tiempo en las organizaciones porque no somos, digamos, trabajadores de ellos, somos externos, profesionales en dar un veredicto. Entonces, los momentos que tenemos para hacer cierre o verificación de actividades de no conformidades es justamente al momento de dar el cierre de una actividad completa o parcialmente completa. Si no se completa, en la siguiente auditoría, ya sea semestral o anual, o en una auditoría especial, repito, se podría hacer la confirmación. No podemos estar haciendo visitas constantes porque ya se sale de nuestro perfil bajo las normativas que nosotros nos aplican. Y obviamente tenemos que cumplir y cubrir los requisitos que dicen las acreditadoras en cuanto a los tiempos, porque en inocuidad alimentaria se manejan ciertos tiempos. Para los ISOs que ya mencioné, son otros tiempos. Y esos tiempos meramente son preventivos, porque si no se hace en ese tiempo, pues podría haber una repercusión de suspensión de la certificación y quizás el problema más grave más adelante es la desertificación o el retiro del certificado. Hablando de los tiempos, ¿cuánto es el tiempo que tienen las organizaciones para darle el cierre a las no conformidades que nos marcan las normas? Y obviamente desde su experiencia, ¿nos podrían compartir esto para que quede claro para la audiencia? Bueno, el tiempo que otorgamos, ahora sí que como lo comentaba Luis, el que otorgamos usualmente son 60 días, tanto para las categorías de las no conformidades menores como para las no conformidades mayores. El tratamiento varía un poco, y ahorita lo voy a detallar, pero sí son 60 días. Para las no conformidades menores, pues justamente son 60 días y eso, ¿qué se requiere dentro de esos 60 días? Pues ahora sí que la carga de la acción de contención, que es justamente como este paro inmediato a la problemática que se presentó, el análisis de causa de, a ver, pues, ¿por qué se presentó esta situación? Correcto. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué no hice bien? ¿Qué necesito mejorar? Para que, pues bueno, posteriormente se haga un plan de acción. Estoy hablando de las no conformidades menores. El plan de acción va a ser justamente esa acción que les va a ayudar a los sistemas a que esa problemática no vuelva a ocurrir, no vuelva a reincidir. Y bueno, y asegura justamente el logro de sus objetivos. ¿Qué pasa con las no conformidades mayores? Bueno, el tratamiento es similar, pero varía. Como les había comentado, son 60 días, sí, pero están divididos en 2, 30 y 30. Durante los primeros 30 días se va a hacer justamente la carga de la acción de contención, lo mismo que había explicado hace un momento, el análisis de causa y el plan de acción. Pero ¿qué pasa durante los otros 30 días? Durante los otros 30 días, los sistemas nos tienen que cargar justamente la evidencia de la implementación de ese plan de acción. Y bueno, justamente como comentaba Luis, hay diferentes escenarios. Habrá momentos en que, de acuerdo a los criterios del auditor y de la situación que se haya presentado, a lo mejor solamente se requiere un cierre administrativo o puede que se requiera un cierre en sitio, Es correcto. que es una visita al sistema para que pues, podamos verificar que efectivamente implementaron esas acciones que son efectivas Correcto. y bueno, que el sistema ya funciona de una mejor manera. Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí también pues, se abre otra variante con la información que nos das, Alexander, que es muy precisa, obviamente hablando en estos términos, es no solamente los cierres de las no conformidades se dan administrativamente, puede haber necesidades que el auditor tenga que Correcto. corroborar en el sitio y que requiera un cierre en sitio. Entonces, esto también Así está es. abierto a los sistemas al respecto. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si la organización decide, oye, yo no quiero que venga el auditor o no te da una fecha para dentro de esos periodos de tiempo para que se reciba? Es decir, ¿no habría un cierre de no conformidades? ¿No se cerraría? Operativamente,
desde el punto de vista auditor, al momento de hacer la conclusión de la auditoría, de la revisión, se nombra un protocolo de cierre. Ujú. Y en ese protocolo de cierre, la clasificación de las no conformidades se le explica al auditado y se define si es mayor o menor. Se justifica por qué es menor y por qué es mayor. Ya hay otros videos que hablan de clasificación de no conformidades, todo eso. Sin embargo, una no conformidad mayor, obligadamente por contrato y por normatividad para organismo certificador, nos dice que tenemos que validar en sitio la implementación de los planes de acción. Sí o sí, porque es mayor. Es decir, es crítica y quizás fue un tema sistémico, que no solamente se presentó una vez el hallazgo en el sistema, en la auditoría, se presentó muy seguido, consistentemente. Por eso se clasifica mayor. Entonces, el plan de cierre en sitio es justamente para eso, para validar que no solamente el cliente a través de su metodología puso un parche nada más en un proceso, ¿no? Sino que también lo vio sistémico y que está blindando el sistema a que no vuelva a suceder en otros procesos y quizás está haciendo prevención en otros que no ocurrió. Entonces, por eso es importante que el auditor vaya en sitio a hacer la validación de cierre de no conformidad mayor y algunas consideradas en inocuidad como críticas también. Ok, eso es importante y sobre todo para que también, obviamente, vayamos poniendo como que las reglas claras en el proceso. No es que las organizaciones no conozcan cómo va a ser el cierre de la no conformidad. Al final tú lo hablabas. Sí, En la junta de cierre se les dice la clasificación Es correcto. y el tipo de cierre. Y cuando se requiera hacer cierre en sitio, pues forzosamente tendrá que visitarlo el auditor. De lo contrario, pues puede haber repercusiones ya al certificado como parte del proceso. Así es. Una de las repercusiones podría ser, pues finalmente, que queda en suspensión si no se cumple esa parte, ¿no? Entonces, comité es lo que va a solicitar. ¿Ya está el cierre? No está. Entonces ya prescribió el tiempo. Entonces, comité emite una alerta que se llama suspensión. Y obviamente es un warning para el cliente o los clientes. Y si se les da otro tiempo, y si en ese otro tiempo como el ITIN no cierran, pues viene otro proceso que ya es cancelación. Sí, además hay otros justamente aspectos que se pueden presentar. Por ejemplo, si no se cierra bien una no conformidad, en el que, por ejemplo, ya dependiendo de la categoría, Uh-huh. en el caso de que sea una no conformidad menor, si llega a haber una reincidencia, se escala Muy esa interesante. no conformidad. Es decir, la categoría cambia, ya no es menor. Ujú. Ahora se vuelve una no conformidad mayor. Y si se vuelve una no conformidad mayor, pues ahora sí que los requisitos para atenderla cambian también. Son los requisitos que se requieren para atender una no conformidad mayor. Entonces, sí sería lo más adecuado que se atendieran para evitar esa reincidencia y por ende también ese cambio de forma de tratamiento a la no conformidad. Ujú. Y eso es importantísimo porque muchas veces las organizaciones dicen, oye, bueno, pues ya vino la auditoría, a lo mejor me relajo, Ajá. presento mi plan de acción Es y no le correcto. doy el seguimiento forzoso a mi plan de acción y sobre todo, pues a lo mejor no está al pendiente de que se haga un cierre por parte del auditor que una vez que revisa las no conformidades. Si esto pasara, podría haber un escalamiento de la Sí. no conformidad. Digamos, complementando el comentario, si detectamos en la auditoría una no conformidad de carácter menor porque son temas aislados que no fueron repetitivos y no impactaron a los sistemas, ¿no? O una parte interesada importante. Entonces se deja la no conformidad menor, se hace el plan de acción, se recibe la información y se hace un cierre administrativo para nosotros. Quedamos que en una menor, a discreción del auditor líder, decide si tendrá que hacer en sitio un cierre parcial o no, inclusive de una menor, ¿sí? Ujú. Pero nuestro protocolo dice que no, pero queda a consideración también del auditor por el tema de el posible riesgo El latente. riesgo, claro. Exacto. Entonces, de alguna manera, se hace el plan de acción, se cierra administrativamente y el cliente se relaja el resto del año. Y nuestro protocolo de auditoría, que la siguiente visita de auditoría es reviso la eficacia de las acciones tomadas de los hallazgos pasados. Si detecta el auditor de manera aislada que no fue efectivo, tenemos algunas opciones a nuestro favor, que es el tema de se deja abierta la no conformidad porque, bueno, no fue cubierta totalmente, pero no está impactando de manera considerable el sistema o partes interesadas o objetivos. Pero si vemos que fue repetitiva, inclusive que los planes de acción no estaban alineados con el análisis de causa raíz que lo originó, el auditor tiene el recurso de decir, te la dejo nuevamente la no conformidad, pero ahora es mayor. Y clasifica mayor con unos tiempos ya que tenemos que cubrir, ahora sí, en sitio. Entonces, esos son los recursos también
que tenemos como auditores por el tema de reincidencias. Ok, importante y sobre todo que obviamente pues es el trabajo que nosotros tenemos. De hecho, pues nosotros como auditores sabemos que tiene que ser así, una Sí. reincidencia a escala Sí. y como parte administrativa, ¿no? Que obviamente también cuando ellos revisan en nuestro trabajo, si es que nosotros no lo hicimos, pues también incluso puede ser incluso consecuencias para una no conformidad interna para nosotros, para un ajuste de criterio de auditores. Así es, entonces atender esas no conformidades. Entonces, eso es como precisamente Sí. lo importante al respecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquellas organizaciones que están con un organismo de certificación y no hacen el cierre de sus no conformidades? El organismo a lo mejor ya les pone en repercusión algo y quieren transferirse con otro organismo. El otro organismo dice, sí, vente conmigo, todo pasa de manera normal. Ujú. O también se tiene que haber un tratamiento a esas no conformidades o se puede hacer la transferencia del certificado o no. Pues en este caso, si un sistema se quiere transferir, pero cuenta con no conformidades reportadas por otro organismo, en este caso es necesario que para poder culminar la transferencia estas no conformidades estén cerradas. ¿Y qué pasa entonces si las tiene abiertas? Pues en ese caso se necesitaría justamente hacer el cierre de estas no conformidades por nuestra parte y ya una vez que se hayan cerrado, ahora sí realizar el proceso de transferencia. Pero de lo contrario no se podría. Pero el cierre no es un cierre de, te la cierro. Es No, decir, al no. final hay una verificación Así de que es, sí. pues el sistema tomó las acciones correspondientes, ¿verdad? No, porque pudiera pensarse de, mira, este organismo no me la cerró, acá a lo mejor quieren hacer negocio y me la cierran. No, pasa por un funciona. proceso donde un auditor va a revisar lo que tú ya nos hablaste de una acción correctiva, ¿no? Es correcto. Tu contención, la parte de tu análisis de Análisis. causas raíz y las actividades que Los tienen que planes de hacer. acción. Sí, evidentemente, sí se puede, ¿eh? Se puede. Es muy frecuente que suceda esto. Por X razones, los clientes pueden migrar a otro organismo certificador, Ujú. tema de servicio, lo que tú quieras. Pero a veces no cierran el ciclo, Eduardo. Entonces, tenemos que ayudarlos a que cierren el ciclo, o lo ideal es que ya hayan cerrado su ciclo con el otro organismo y se transfieran de alguna manera transparente y limpia, es decir, sin no conformidades. Cuando no sucede así, tenemos que activar un procedimiento de transferencia donde investigamos muchas cosas. Se investiga la duración del certificado, las vigencias, que tengan trazabilidad internacional, nacional ante ente acreditador, si somos aptos para dar el servicio o no, y el tema del estatus de las no conformidades. En el caso de que fueran también la clasificación mayor, evidentemente se tiene que hacer un cierre en sitio con ese nuevo cliente en esa transferencia. Igual, cuando es administrativa, se le pide información de que haya cubierto sus planes de acción en base a la metodología la que ellos tengan. Siempre se va a respetar la metodología que ellos tengan, pero como en otros podcasts lo has mencionado, debe de haber 3 elementos importantes: la contención, el análisis de las causas que lo originó y los planes de acción correctivos permanentes y sistémicos. Ok, Sí. interesante. Y bueno, volviendo a la pregunta original, 60 días para el cierre de las no conformidades, como para esquemas como pudieran ser ISO, Ujú. pero puede haber otros estándares y sobre todo aquí es donde yo quería hacer la aclaración, donde puede haber estándares como parte de inocuidad que tienen algunos 28 días, otros Correcto, 30, pero lo importante es que las organizaciones sean conscientes de que pues respeten estos tiempos, porque Sí. las consecuencias de no respetar estos tiempos pues ya se ven reflejadas en su certificación. Esto es común que pues obviamente pues Sí. las organizaciones se les olvide estos Sí. tiempos o que les manden la información al final. Es decir, tengo 60 días y en el día 59 te la envíe. ¿Qué pasa ahí? Sí, es algo que puede llegar a suceder. Y en estos casos, pues en ocasiones sucede porque a lo mejor hubo falta de seguimiento, a lo mejor, como habíamos mencionado anteriormente, pues el cliente pues puede que una vez pasada la auditoría pues se relaje un poco y pues se le olvide que tenía no conformidades. En este caso, bueno, si justamente pasó el tiempo, pues bueno, hay cierto tratamiento. Por ejemplo, en el caso de que se haya pasado el tiempo y hayan sido no conformidades menores, después de los 60 días, pues cambia justamente un poco la condición. En vez de ser ya una no conformidad menor, se escala una no conformidad mayor y ya se requería en este tiempo, pues justamente la evidencia de las acciones justamente correctivas. Pero bueno, justamente lo que buscamos nosotros como revisores es evitar este tipo de situaciones. Siempre estamos buscando al cliente, contactándolo, enviándole correos, haciendo llamadas, para darle ese recordatorio de que, oye, pues el sistema tiene no conformidades, pues necesitamos que se atiendan justamente. Y bueno, ahora
justamente, pues las no conformidades mayores, pues también tienen esos tiempos. Y en el caso de que también pase esa situación, pues es justamente nuestro comité es el que se encarga de darle seguimiento a los clientes para ver también, pues justamente las medidas que se van a tomar. Sí. Si va a requerir una suspensión o si se va a repetir la auditoría. Bueno, es correcto. La situación. Sí. De hecho, debemos de cumplir las reglas, Eduardo. O sea, ¿sí? Y nosotros, las que nos acreditan a nosotros, las que nos permiten hacer este tipo de auditorías o estos procesos, ¿no? Y nosotros transferirlas a los clientes y socializarlas. Hay clientes que a veces tienen políticas o procedimientos estandarizados de cómo contestar una no conformidad y en qué tiempos. Incluso hasta tienen indicadores de contestar una no conformidad, lo cual a algunas sí les sirve, a otras no. Pero igual, si tienen varios estándares, imagínate que tomen una regla estandarizada, decir, a los 90 días yo le contesto la no conformidad a quien sea. Pues va a incumplir evidentemente en un estándar de inocuidad alimentaria, ¿no? Porque son 28. Entonces, en los protocolos de auditoría y en los de cierre, los auditores tenemos la obligación de aplicar ese protocolo y socializar esos criterios. Pero también, desde el punto de vista de ventas, en los acuerdos comerciales, contractuales, ahí se especifica a qué se somete el cliente como regla, quizás combinada la regla del organismo certificador, de Global Standard, y quizás la regla del Instituto SQF, un ejemplo, ¿no? O FSC. Entonces, quedan claras esas reglas para los términos que necesitan contestar los clientes. Entonces, por ese lado, pues tratamos de socializar porque hay clientes que de pronto son sistemas integrados y bueno, toman una regla para todo, entonces, lo cual no debería ser así. Sí, tiene que respetar obviamente cada criterio que marca el estándar porque lo ponen en riesgo el certificado. Correcto. Y sobre todo creo que aquí hay que crear conciencia en referencia a las organizaciones para que si tienen una no conformidad, pues obviamente la atiendan en los tiempos. Uh-huh. Porque también recuerden, si ustedes suben la no conformidad en el día 30, el auditor la revisa. Pero a lo mejor el auditor está viajando, está en otro evento, sí, lo hace. Y si se la regresa porque la información no es adecuada, pues ustedes tengan un tiempo de reacción, que eso es lo que tratamos de buscar con ese tipo de llamadas, con ese tipo de acercamiento para que obviamente hacer los recordatorios. Muchas veces si se dejan al final del día y la evidencia no es objetiva o no cumple para los objetivos o no, en realidad no está enfocada a la atención de la no conformidad, pues obviamente si se regresa ya no hay un tiempo de reacción y ahí viene la repercusión ya no como alcanza, la suspensión. Exactamente. Caso, día 59, cargan información, a lo mejor la información no es adecuada o no se tiene el tiempo para la revisión, pasan los 60 días, oye, ya se escaló. Ya se escaló. Y de una no conformidad menor, ahora tienes un problema mayor, ¿no? Tienes que incluso darle seguimiento a una no conformidad que se escala. Entonces sí es importante justamente que los organismos, que los sistemas estén al tanto de este tiempo. Ahora, quiero hacer una aclaración. Estos tiempos comienzan justamente al término de la auditoría. Así y los 60 días son naturales, porque también puede presentarse esa situación de que dicen, bueno, son 60 días, sí, pero dice, oye, es que... O me voy de periodo vacacional y ese tiempo no voy a trabajar. Son naturales. Son naturales, exactamente. Entonces, a lo mejor dicen, no, pues todavía tengo 60 días. No, es que son 60 días naturales y al término del evento. Entonces, una vez que termina el evento de auditoría, pues ya se tienen esos 60 días. Eduardo, nos sucede mucho en el sector educación. Eso. Sí. Sí, precisamente por los periodos vacacionales. Por los periodos y hay que respetarlos, pero igual tratamos de cubrir, que no se desfase de alguna otra manera. Y por eso se socializa en los acuerdos comerciales, pues que estén o no estén en periodo vacacional, tienen que responder a un tiempo las organizaciones. Sí, no, incluso ya con la experiencia, como tú lo dices, oye, si van a salir de vacaciones, el mismo auditor en el cierre, recuerde que su periodo vacacional va a venir, tienen que cerrarlas antes, porque precisamente... Ante los tiempos que están marcadas las reglas, no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí. No hay extensiones al respecto. No hay extensiones. Ya viene una repercusión que va a tomar en consideración el organismo de certificación. Es que cuando la organización decide certificarse, pues se somete a ciertos requisitos, ¿no? Es como que hay que cumplir. Entonces, si de alguna manera afirman que pueden cumplirlos, entonces pues nosotros ayudamos a que le den seguimiento. Pasa también con el tema de gobierno, que también cambios de gobierno, situaciones de periodo vacacional o temas de inocuidad alimentaria que el blackout, ¿no? Yo no tengo evidencia porque ya no elaboro el producto, porque ya no es temporada, ¿no? Entonces, cosas así tenemos que cuidarlas mucho y estar siendo siempre preventivos con los clientes. Sí, habrá situaciones a lo mejor especiales que tendrá que evaluar comité, por ejemplo, a lo mejor una huelga, una catástrofe natural que a lo mejor no le permite a la organización cerrar de manera natural su
sus no conformidades, pero ahí la recomendación es que lo den a conocer, ¿verdad? Es decir, Así que haya una es. comunicación de la causa y que haya evidencia de que pues, está pasando ese tipo de situaciones. Sí, en caso de cualquier situación extraordinaria, lo más adecuado sería justamente pues contactarnos y evaluar la situación. Justamente el comité es el encargado de realizar la evaluación de acuerdo a la situación que se haya presentado en el Sí, sistema. o igual la información que nos están pidiendo el ente acreditador por parte del sistema que estamos evaluando o certificando. También tenemos que compartir esta información a los sistemas de acreditación, no solamente son para nosotros. O a los dueños de los esquemas, ¿no? Porque esquemas. puede ser que ahí, obviamente nosotros pues tomamos a lo mejor algún criterio en base con nuestro organismo de acreditación, Es correcto. pero puede haber plataformas como por ejemplo en estándares de inocuidad, De inocuidad. que se cierra el Ajá. tiempo, pero tenemos que como organismo, si la organización nos dice, oye, tengo una inundación, tengo una catástrofe, una Sí. huelga, Ok. nos hace un documento formal y nosotros lo transferimos precisamente a la organización o al dueño del estándar para que precisamente ellos evalúen y pues puedan dar un criterio de, Sí. mira, bajo esta situación especial Sí. lo puede hacer o definitivamente. Son casos extraordinarios que extraordinarios. no queremos dar una generalidad porque se tratan de manera individual, ¿no? Es En correcto. función de cada tipo de caso que se presente. Y quedamos exentos de que el ente, el dueño del esquema, autorice esa situación. Así es. Correcto. Y ahí no tenemos una decisión nosotros, pero importante, si llegan a cumplirse los plazos, nosotros no podemos dar extensiones. Al final, las repercusiones van en la suspensión Totalmente de acuerdo. o la pérdida incluso del certificado cuando se trata de recertificaciones. Es decir, si una organización no cierra sus no conformidades en una RR, Una recertificación. no puede haber una continuidad al certificado. Queda condicionada, sí. Y eso, bueno, de alguna manera es el pan de todos los días. Igual nosotros estamos ayudando a los clientes, asesorándolos a socializar estos temas que tienen que cumplir. Entonces, De hecho, ahora retomando otra vez eso de la recertificación, es muy importante justamente ese tema que acabas de mencionar, porque ya en las recertificaciones, justamente sí, voy a hacer ahí un paréntesis. Uh-huh. Tenemos 60 días para el cierre de las no conformidades, tanto menores como mayores, con el tratamiento que se les tiene que dar. Pero cuando se trata de una auditoría de recertificación, ahí el tiempo ya más bien lo tiene la vigencia. La vigencia del certificado es el que tiene prioridad sobre el cierre de las no conformidades. Sí. Entonces creo que sí es importante hacer esa aclaración porque a lo mejor pasa una auditoría de recertificación y el sistema se queda, bueno, yo tengo 60 días para hacer el cierre. Sí, pero primero vamos a ver tu tiempo de caducidad. ¿Cuál es la vigencia de tu certificado? Es no, correcto. Pues, está el tiempo, ¿no? Entonces realmente no tienes ese tiempo, tienes tanto. Sí. Entonces sí es importante hacer esa aclaración porque, bueno, esto puede salvar o mantener las certificaciones justamente para los sistemas y es importante que lo consideren. Eso es un tema muy importante y sobre todo qué bueno que lo sacas al respecto porque precisamente en una auditoría de RR, como tú los dices, la vigencia, si se hace la auditoría con tiempo, es decir, 3 meses antes de lo que pudiera ser el vencimiento del certificado, sí tienes los 60 días. Es decir, estás cubierto por 90 días antes de que se venza el certificado. Pero si tu auditoría se hace en el periodo de 60 días, es decir, todavía te quedan 59 o 58 días para que se cancele tu certificado. Hay 5 días de auditoría, te quitan otros 5. Al final, si hay no conformidades, no tienes 60. No. Va sobre la vigencia del certificado. Es correcto. Y tienes que cumplir en ese periodo de 51, 30 o 15, dependiendo de cuándo presentaste tu auditoría, el cierre a esas no conformidades. De lo contrario, no puede haber una consistencia hacia... Hay un tema preventivo que lo aplicamos también por recomendación de la 17021, que es para organismo certificador, de invitar a los clientes a que tomen su renovación al menos 90 días antes de su caducidad. Precisamente para resguardar esos 60 días que tienen como margen y evitar escenarios de ese tipo que los ponen en riesgo y también nosotros tenemos que aplicar los procedimientos. Sí, y sobre todo, pues puede haber que te queda una semana y también el último día mandan la información, pero si la mandan a las 12 de la noche, pues también no hubo quien la revisara. Correcto. Y pues obviamente hay una repercusión al respecto. Entonces también aquí es muy importante que para que pues haya un cierre adecuado de posibles no conformidades que se presenten en una auditoría, también los tiempos de auditoría van a ser importantes a tomar en las RCRs. Sí, y tenemos 2 fechas de referencia. Estamos hablando de la caducidad del certificado, pero hay otra fecha que es la del reporte de auditoría. Cuando se hace la auditoría, es decir, cuando finaliza la auditoría o inicia.
Son 2 fechas que administrativamente tenemos que tomar mucho en cuenta, pero ya son criterios muy particulares de cada estándar. Pero es importante y sobre todo eso es lo que pues le queremos compartir a nuestra audiencia. Es decir, al final la auditoría se termina, el auditor te da un resultado, una recomendación, puede haber no conformidades, pero se suben las no conformidades, pero el reporte que es parte de la evidencia que necesita el comité para tomar la decisión de la certificación, lo puede llevar una semana. Se libera después. Entonces, ahí, si tú estás a una semana de tu vigencia de tu certificado, a lo mejor administrativamente no nos da el tiempo para poder culminar el proceso de auditoría. Entonces, sí, siempre también, vuelvo a retomar el tema, es importante la planificación de la auditoría para no correr ese riesgo. Correcto. Así es. Pues muy interesante. Yo sé que podríamos seguir hablando al respecto, pero creo que el tiempo nos está comiendo. Sobre todo, pues muchísimas gracias por los datos muy, muy oportunos en referencia, obviamente, a vigencias, a la parte de cómo se maneja una RR, a la parte de cómo revisarla o hacer el cierre de las no conformidades. Y sobre todo para que aquellos que nos están escuchando y para que obviamente ustedes tomen su criterio, pues ya tienen aquí información para que pues sus sistemas puedan adquirirla y sobre todo que no pongan en riesgo esa certificación. Y recuerden, eso no solamente aplica para la certificación, aplica también para sus auditorías internas, para lo que pudiera ser directamente sus no conformidades que ustedes puedan abrir incluso por lo que pudiera ser alguna recomendación de alguna parte interesada. Correcto. Entonces, pues vamos a ir a la siguiente sección para contestar las preguntas del público. Gracias. Casos del público. Se puso una pregunta, mejor dicho, en referencia a este tema es ¿cómo enfrentas a un auditado que no pudo completar el cierre de no conformidades en tiempo o no lo hizo de manera adecuada? Y tuvimos la participación de 2 personas. Paola María Bellereni nos dice: le coloco el hallazgo y le doy una pequeña capacitación de que puede realizar para que cumpla con el cierre de la no conformidad para la próxima auditoría. ¿Qué opinan de este comentario de Paola? Bueno, pues no podría ser válido porque igual el tema de la capacitación no va a subsanar las evidencias que el auditor debe de tener para el cierre de no conformidades. Sí, aquí vamos a... Podría ser un elemento que ayude a la capacitación, pero quizás el contexto es más grande. Yo creo que aquí vamos a suponer, no es una cuestión que sea bueno para auditores, pero si lo está viendo Paola desde el punto de vista de auditor interno, a lo mejor puede dar una capacitación, ¿no? Okay. En su organización. Sí. Pero con nosotros como auditores no podemos capacitar. No podemos capacitar. Damos una orientación, ¿no? Es correcto. Datos específicos no los podemos dar. Sí, no. A final de cuentas, evaluamos conforme a la evidencia objetiva que está disponible. Exacto. Eso es. Entonces, si alguien no tiene un cierre de no conformidades, pues obviamente se vuelve a poner la no conformidad, se puede escalar, sí. Se le orienta para que obviamente no vuelva a presentarse o que su atención a su acción correctiva lleve estos elementos, pero pues obviamente no se puede cerrar la no conformidad. Acuérdate que es administrar riesgos. Si ellos internamente no hacen su cierre por X razón, está muy latente que se les presente el problema nuevamente y quizás aún más grave o quizás con menos tolerancia de la parte interesada porque ya había sucedido una vez. Entonces, creo que lo más conveniente es que sí tomen atención, no se relajen en el tema de dar seguimiento a sus planes de acción y presenten información contundente. Exacto. Ahora, viene otra pregunta por parte de Lau Castillo. Bueno, otra respuesta, mejor dicho. Nos dice, ¿hay extensiones extraordinarias al tiempo de cierre de no conformidades? Extensiones no. Sería ahora sí que el tiempo determinado, si se pasa ese tiempo, hay condiciones, hay medidas, pero no hay extensiones. Sí, no hay extensiones, hay casos muy particulares que hay que revisarlos cómo va a terminar, pero lo que sí te puedo mencionar es que se van a aplicar los requisitos de los dueños de esquema y lo que marca 17021 para organismo certificador. Sería bueno hacer justamente esa aclaración, o sea, no son requisitos nuestros. O sea, es correcto. Son los de las acreditaciones, entonces no tenemos ahora sí que opción. Mucha opción de negociar ahí. Tenemos que nosotros acatar las reglas como parte del organismo de certificación y obviamente si el tiempo se expiró, lo tenemos que obviamente que llevar a cabo lo que nos diga el estándar para poder obviamente atender esa condición que presenta el cliente. Pero lo importante que tú también, Luis, lo estás comentando, los criterios del cierre de los tiempos de auditoría. Sí. Es decir, al final hay esquemas muy específicos que te dan 28 días, hay otros que te dan 30, o los ISO que manejan... O las plataformas que se cierran y no te permiten subir información. Pues obviamente ahí están las consecuencias. Entonces siempre es muy importante
que no busquen como parte de dueños del sistema, que no busquen una extensión, que más bien tomen las acciones en referencia a su cierre en los tiempos establecidos. Comercialmente, digo, aquí sí podemos hacer algo, ¿no? Se le ofrecen alternativas de certificación inicial en tiempos muy cortos y el sistema se sigue manteniendo. O sea, hay opciones, pero técnicas no las hay. Sí, es decir, al final se puede perder el certificado Sí. y tendrás que iniciar nuevamente con una Sí. auditoría desde una auditoría inicial. Pero pues obviamente Y- esto al final, como bien lo dices tú, Alexander, no tenemos alternativa, no es un criterio de Global Standard, son las reglas internacionales que nosotros tenemos que dar cumplimiento y que esto pues da transparencia para que un certificado tenga esa validez con los sellos. Por supuesto, y ahora también, aunque presentando el caso de que reinicien su proceso nuevamente, Inicial. si estas no conformidades no se atienden, van a reincidir y pues pueden inclusive Claro. caer en una no recomendación justamente. Entonces, El hecho de que decidan iniciar porque no se atendieron no conformidades o el plazo no fue suficiente, es seguro que las vamos a encontrar nuevamente en la siguiente visita, sea inicial o no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el sistema el que se evalúa, la eficacia del sistema, no las personas. Aunque haya rotación de personas, es el sistema el que se está evaluando. así Y es. como bien lo dice Alexander, incluso que no haya una recomendación, es decir, que ni siquiera te permita la obtención del Es certificado. correcto. Por obviamente una mala administración de un cierre de no conformidades. Y de pronto algunos sistemas de gestión de clientes piensan que el cambiarse de organismos, certificaciones, borrón y cuenta nueva, sí en el tema de servicio y de la experiencia con un otro organismo, pero el tema técnico es trazable para ambos siempre y cuando ese otro organismo esté acreditado también. ¿Sí? Y hay un proceso, Hay que, un nosotros proceso. que nosotros obviamente lo garantizamos, ya lo hablamos un poco, es Transferencia. obviamente revisar Ujú. la transferencia, que revisar no conformidades, pero Correcto. no solamente revisión de no conformidades, del certificado, los reportes y que obviamente una carta incluso por parte del cliente de que no tiene situaciones De legales que o manifiesta abiertas que es transparente. y una firma de contrato al respecto. Correcto. Y algo también muy importante, sobre todo para un estándar de inocuidad, que tú decías, oye, a una organización no cierra sus no conformidades y va con otro organismo y demás, Ujú. y sobre todo también con el manejo ahora de plataformas, hay un esquema de inocuidad de incluso SQF. Si no la cierras, estás castigado por un año. Sí, Es sí. decir, no puedes obtener la certificación, pues, aunque te cambies de organismo de certificación, no te va a poder dar la apertura a la plataforma porque no se puede hacer la auditoría, porque obviamente el estándar lo maneja de manera muy específica Muy en ese específica. aspecto. Entonces, no dejen las no conformidades para mañana, Sí. hay que atenderlas y no pongan en riesgo esa situación para su certificado. Correcto. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a ir a la siguiente sección para Ok. ir a las conclusiones. El gurú de la auditoría. Pues recordemos que una no conformidad es un incumplimiento a un requerimiento, como lo dice la ISO 9000 en la versión 2015. El cierre de no conformidades está íntimamente ligado al establecimiento de una corrección y una acción correctiva. ¿Cuáles son las repercusiones directas que una organización que no realice el cierre adecuado de sus no conformidades? Pues de manera interna hay un incumplimiento al requerimiento de Ujú. no conformidad y acción correctiva. Correcto. Y muy probablemente al mismo requerimiento de auditoría. Ujú. No permite la evaluación del desempeño del sistema de gestión, obstaculizando la mejora continua y sobre todo el brindar resultados objetivos a la parte de lo que podría ser la dirección. En la parte externa, ¿cuáles son las repercusiones? En caso de contar con una certificación, que su certificado sea suspendido o la necesidad de auditorías adicionales para restaurarlo o directamente en la cancelación, que podría ser la repercusión más grave en referencia al no seguimiento de acciones correctivas y no cerrar directamente esto. Pues bueno, su comentario final al respecto. Pues Alexander Luis. muchos comentarios. Voy a tratar de ser concreto. Yo pienso que hay que planificar bien los eventos de auditoría. Los clientes tienen que planificarlos bien con sus debidos tiempos para no estar con esos tiempos límites y que quizás ya no tengan ese beneficio de los tiempos que damos para un cierre de no conformidades. En este caso, para lo que viene siendo recertificaciones, es decir, nuevos ciclos o una certificación inicial o una de seguimiento o vigilancia. Que en la estrategia de lo que es implementar el cierre de no conformidades, verdaderamente haya un equipo multidisciplinario atrás que soporte todo el tema de análisis de causa, porque algunos de los hallazgos no solamente es unilateral, o sea, no solamente se encontró en un proceso, en una actividad, sino que repercute en otros procesos, quizás con otros nombres, pero posiblemente sea el mismo punto de la norma. Entonces, el equipo multidisciplinario, llámese personal de diferentes procesos, tendría que abordar el tema de cómo analizar y contestar. Entonces, equipo multidisciplinario.
De hecho, justamente es uno de los requerimientos que al analizar una no conformidad, analice si esta se puede presentar en otras áreas, justamente si hay otras no conformidades similares que se pueden presentar. Igual, si no las hay, para eso está el tema de gestión de riesgos. Fortaleces tus riesgos en otros procesos como una forma de falla, ¿no? Entonces puede suceder. Entonces es el momento de actualizar información también. Ok, que cuando contesten los clientes sus auditorías internas a partes legales o a certificaciones, nos comparten información como evidencia tangible. No solamente es una redacción de que lo voy a hacer bien y me siento contento haciéndolo y todos bien entusiasmados. O que voy a capacitar. No se resuelve con capacitación. Sino que presenten información contundente, evidencia objetiva. Los organismos certificadores Global Standard se caracteriza por tener información como evidencia objetiva, ¿sí? Entonces, básicamente, que todo ese dossier de información se ponga disponible en las etapas que estén en la implementación, pero que sea de alguna manera disponible para poder otorgar una decisión de cierre o lo que sea. Y por último, pues que no se relajen los clientes, ¿no? Que por el hecho de que fue una auditoría interna y queda entre ellos, o que tal vez el cliente no lo va a detectar, le hicieron una acción de contención y ya quedó satisfecho, no se relajen ahí, continúen haciendo planes de acción, le den monitoreo y seguimiento y después se den el lujo de hacer verificación de la efectividad, de que no se volvió a repetir en ese proceso, en esa actividad, en esa entrega, en ese servicio o en esa información, sino que tampoco ningún otro proceso se pueda presentar. Estábamos muy bien y sobre todo, pues eso que el lujo, creo que es la parte del requerimiento, sí, la efectividad de la acción correctiva para que no se vuelva a presentar. Alexander, ¿tu comentario final? Pues al igual que Luis, también tengo muchos comentarios. Lo primero es ese énfasis en el que las no conformidades es un aspecto importante justamente de todas las auditorías. Las auditorías son evaluaciones a los sistemas. Y bueno, la razón por la que se hace estos hallazgos, estas observaciones es justamente para mejorar los sistemas de gestión de estas organizaciones. Entonces, realmente el propósito de la atención de estas no conformidades no es poner en hilo la certificación, es justamente ayudar a los sistemas a que puedan lograr sus objetivos y que logren justamente la mejora continua, que es uno de los requerimientos de las normas, vaya. Entonces, pues justamente mi consejo sería que si los sistemas se encarguen de dar seguimiento a estas no conformidades, ya sea asignando algún responsable o que tengan cierta conciencia, también que conozcan bien la normativa que están buscando implementar en su sistema, porque de acuerdo a esta normativa, pues son justamente el tiempo que se determina para la atención de las mismas, de las no conformidades. Y bueno, ahora, como organismos de certificación, nuestro propósito es justamente brindar ese servicio de apoyo a los sistemas para que ellos también puedan realizar justamente el cierre de estas no conformidades, siempre como lo mencioné desde el inicio de esta charla. Nosotros nos encargamos de darle seguimiento a los sistemas, contactarlos por llamadas, correos y pues apoyarlos justamente en que puedan lograr sus objetivos justamente. Entonces, correcto. El propósito es eso, lograr la mejora de los sistemas. Y las no conformidades, pues no es más que eso. Un punto más que se puede mejorar para alcanzar los resultados. No por el hecho de que una organización esté corrigiendo, se va a clasificar como de las peores, ¿no? Recordemos que es un proceso natural y de evolución y sacarle el mejor provecho para hacer mejora continua, como lo mencionaste. No se vale o no se valdría que la organización esté corrigiendo en lo mismo y siempre, ¿verdad? Constantemente. Entonces ya no es mejora continua, es un estancamiento, ¿no? Okay. Sí, y sobre todo nada más yo voy a hacer una aclaración ahí en referencia a algo que tú dijiste, Alex. El apoyo que le brinda Global Standard no es a cerrar la no conformidad, esa es la responsabilidad de la organización. Es correcto. Nosotros los apoyamos en recordarle los tiempos, o sea, la tienes abierta, la tienes que cerrar y demás, para apoyarles a que obviamente la organización evalúe y tome sus acciones correspondientes. Y yo, obviamente, como parte final, les quiero decir que la auditoría no se termina hasta que no haya un cierre eficaz de una no conformidad. Es correcto. Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, obviamente, por la participación, Gracias. por los conocimientos, Gracias, por los Eduardo. comentarios tan acertados, sobre todo desde el punto de vista de un auditor, desde el punto de vista de la parte administrativa que tiene que ver con la decisión de la certificación, por todo eso, para que obviamente quien nos está escuchando tenga más orientación y sobre todo sea más consciente de cómo se lleva a cabo este proceso también por nosotros, de que no depende de nosotros, de que muchas veces quisiéramos ayudarlos, pero que al final nosotros también seguimos normativas y que pues obviamente tenemos que hacer que se cumplan y que eso es importante para todos, para que obviamente estén estandarizados todos los procesos y que estas pues ustedes obviamente las lleven a buen puerto, sobre todo para que mantengan esas certificaciones. Correcto. Entonces, pues es un trabajo entre ambos. Nosotros evaluamos, ustedes obviamente tienen que presentar las evidencias y hacer las actividades correspondientes cuando se presenten ese tipo de desviaciones. Pero como tú lo dijiste, son oportunidades, es portal para mejorar y esto que no se quede en el estancamiento como tú lo comentaste. Sí. Pues bueno, pues les agradezco mucho su Al tiempo. contrario. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Y los Eduardo. esperamos en el siguiente programa de podcast para que estén muy al pendiente y que nos sigan, sobre todo, y apoyen a este proyecto que queremos que siga creciendo y que ustedes sean parte del mismo. No se lo pierdan, va a estar bueno el próximo programa. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Acabas de escuchar un capítulo más de nuestro podcast. No te pierdas nuestro siguiente episodio en el podcast de los sistemas de gestión. Una producción más de Global Standards. Si te gustó este contenido y tienes ganas de aprender más, te invitamos a ver nuestros videos relacionados.